La insatisfacción es responsable de la presencia de muchos males y sufrimientos en el organismo social y genera desequilibrios que podrían ser perfectamente evitados. A través de mecanismos de evasión, la criatura humana evita asumir su propia realidad y elabora modelos ficticios de felicidad a los cuales transfiere sus aspiraciones. De ese modo, produce estados de inconformismo y de disgusto a los que se aferra, perdiendo excelentes ocasiones para conocerse y lograr la plenitud. Tales modelos se convierten entonces en sus metas, siempre de improbable concreción, e incluso cuando consigue alcanzar los niveles próximos, dado que sus objetivos son fantasiosos, se mantiene en el mismo estado de morbidez, de desajuste. Pequeñas características se resultan fundamentales y detalles que lo diferencian de aquello que considera bello, saludable, estético y feliz adquieren gran importancia, manteniéndolo así en la condición de desdichado. De carácter rebelde y conducta perturbadora, desprecia los recursos valiosos de que dispone, pues anhela solamente aquello que le gustaría ser, tener, parecer. Aguarda en ese clima de disconformidad un milagro que jamás se producirá desde afuera hacia adentro, sin que realice el notable esfuerzo de transformación de conceptos, así como el cambio de actitud desde adentro hacia afuera. Hola amigos, bienvenidos a Momentos con Joana. Estamos en el libro Momentos de Salud, Insatisfacción y Utopía, capítulo 8, ítem 1. En el fragmento que acabamos de escuchar, vemos que, al igual que en el fragmento anterior, Joana nos habla de la vida como un proceso de crecimiento continuo, impulsado por esas leyes divinas que veíamos en el precapítulo, que todo va evolucionando, la vida va en constante movimiento y ahora da un paso más y quizás podríamos decir que se pregunta si estamos llamados a crecer y evolucionar, como nos decía en el precapítulo. ¿Por qué tantas personas viven insatisfechas y sufren innecesariamente? La respuesta que ofrece aquí en este fragmento podríamos decir que es muy profunda. Mirad, muchas veces el sufrimiento no proviene de lo que somos o de lo que vivimos, sino de esa distancia que creamos entre lo que podríamos decir que es nuestra realidad y esas fantasías que construimos sobre cómo debería ser nuestra vida. Y así Joana empieza diciendo: la insatisfacción es responsable de la presencia de muchos males y sufrimientos en el organismo social y genera desequilibrios que podrían ser perfectamente evitados. Aquí Joana no está hablando de esa insatisfacción sana que impulsa a mejorar, es decir, hay insatisfacciones, hay momentos en los que nos sentimos insatisfechos y entonces buscamos mejorar nuestra vida, ¿no? Pero existe una insatisfacción, esta satisfacción que nos motiva a aprender, podríamos decir que es positiva, ¿no? Que nos invita a corregir esos errores, a progresar, a buscar algo mejor. Pero Joana se refiere a otra cosa. Se refiere a esa insatisfacción crónica, a esa actitud interior de quien nunca encuentra un motivo, podríamos decir, para valorar lo que tiene ni para reconocer lo que realmente es. Es decir, cuando muchas personas viven en ese estado permanente de inconformidad, aparecen conflictos familiares o quizás envidias, incluso frustraciones y sufrimientos que podrían evitarse. Por eso habla de ese organismo social. Dijéramos que no es un problema individual solamente. Mirad, una sociedad formada por personas que están
permanentemente o generalmente insatisfechas, se vuelve más, como diría yo, conflictiva y menos feliz. Después continúa en el texto y dice: al valerse de mecanismos de evasión, la criatura humana evita asumir su propia realidad. Esta observación tiene un cariz muy psicológico. Asumir la propia realidad significaría reconocer quién soy yo, es decir, saber reconocer cuáles son mis fortalezas, mis dificultades y qué necesito trabajar en mí mismo. Sin embargo, muchas veces preferimos escapar de ese encuentro con nosotros mismos. No es fácil mirarnos en el espejo y reconocer cuáles son mis carencias, qué necesito trabajar en mí mismo. Entonces, en lugar de preguntarnos qué puedo mejorar, ¿no?, nos sumimos en una utopía, soñando e imaginando, ¿no?, una vida ideal en el que todo sería perfecto. Pero amigos, la vida no es así. Debemos tocar de pies en el suelo, ser realistas y entrar dentro de nosotros mismos, ser sinceros, objetivos, como os decía, mirarnos en el espejo y reconocer quiénes somos realmente, cuáles son esas carencias que nos faltan. No soñar y soñar, como decíamos en el capítulo anterior y que luego volveremos a mirar, ¿no? Que si la vida fuera así, si yo tuviera aquello. No. Mirarnos en el espejo y ver cuáles son nuestras carencias reales. ¿Por qué las cosas no nos salen bien? No buscar exteriormente la causa de por qué las cosas no nos salen como nos gustaría que nos saliera, ¿sí? Luego, entonces, Joana continúa: elabora modelos ficticios de felicidad hacia los cuales transfiere sus aspiraciones. Aquí aparece uno de los conceptos centrales del capítulo, es decir, la persona crea una imagen imaginaria de felicidad y se convence de que solamente será feliz cuando alcance ese modelo. De esto hablamos, como os digo, en el capítulo anterior, si os acordáis, ¿verdad? De que cuando consiga esto seré feliz, o cuando consiga tener lo otro seré feliz, ¿no? Y puede pensar, pues mira, cuando tenga más dinero seré feliz, o cuando encuentre a la persona perfecta, o perdón, o seré feliz cuando tenga determinado aspecto físico, o si los demás me reconocieran, ¿vale? Entonces, el problema es que esa felicidad siempre está colocada en un lugar distante, ¿no?, en un futuro, fuera del presente. Y como consecuencia, Joana dice en el texto: produciendo estados de inconformismo y de disgusto a los que se aferra. Observemos cómo Joana utiliza esa expresión de se aferra. O sea, no dice simplemente que la persona sufre, dice que muchas veces se apega a ese sufrimiento porque ha convertido, ¿no?, a la queja, se aferra a esa queja, ¿no? Y la insatisfacción es como una forma habitual de vivir. Y mientras permanece enfocada en aquello que le hace falta, deja de percibir esas oportunidades que la vida le ofrece para crecer. ¿Os acordáis que en el capítulo anterior decíamos que cuando uno se centra en lo malo, ¿no?, en aquello malo que le ocurre o en las carencias que tiene, llega un momento que ya no sabe valorar lo bueno que hay dentro de él? Pues aquí pasa lo mismo. Entonces Joana añade: pierde excelentes ocasiones para conocerse y lograr la plenitud. Volvemos a encontrar uno de esos mensajes más profundos del texto, porque amigos, la plenitud no surge de alcanzar una fantasía, surge del autoconocimiento. Porque mientras estoy obsesionado con lo que me gustaría ser, con lo que quiero alcanzar, porque si llegara a esto, si llegara a lo otro, ¿cómo voy a descubrir quién realmente soy? Si estoy mirando siempre al futuro, siempre afuera, siempre a lo que va a llegar, no estoy mirando hacia adentro. No estoy haciendo esa introspección, estoy mirando al momento presente, no estoy en el aquí y ahora, estoy fuera y futuro, no estoy aquí y ahora y hacia adentro. Entonces, mientras estoy tan preocupado por la vida ideal, por el afuera y por el futuro, no estoy trabajando sobre mi realidad interior.
Entonces Johanna continúa y dice: tales patrones se convierten entonces en sus metas, siempre de improbable concreción. ¿Por qué improbable? Porque los ideales fantasiosos, los ideales esos irrealistas, son inalcanzables, son cambiantes, son incongruentes, son fantasía, son efímeros, son volátiles. Entonces, cuando una persona cree que será feliz al conseguir algo, entonces suele descubrir que la satisfacción dura poco, porque recordáis, esto lo comentamos, cuando consigo aquello aparece una nueva exigencia. Cuando llego a aquello, entonces una nueva comparación o un nuevo deseo, un nuevo objetivo, porque llego a aquello ya, ¡puf!, ya se ha volado, es volátil, ha volatilizado. Entonces ya quiero otra cosa. Es como caminar detrás del horizonte, ¿no? Parece que está cerca, pero nunca llegamos a tocarlo. Ya estoy llegando, pero ¡boom!, nunca llego. Por eso dice Johanna que incluso cuando la persona se aproxima a sus objetivos, sigue en el texto, se mantiene en el mismo estado de morbidez, de desajuste. La situación exterior cambia, pero ¿qué pasa con el interior? El conflicto interior permanece. Y aquí Johanna continúa y dice: pequeñas características le resultan fundamentales. Y es que cuando la persona comienza a exagerar defectos, las diferencias y los detalles, todo se exagera, todo sigue exagerándose. Lo que era pequeñito se va haciendo grande, es como una bola de nieve, ¿no? Una bola de nieve. Pensad que esa persona puede tener muchas cualidades, pero como se concentra toda esa atención a aquello que considera imperfecto, es incapaz de ver las cualidades que tiene. Y seguro que esa persona tiene buena salud, o recibe afecto, tiene capacidades seguramente que son súper valiosas, pero solo piensa en esas limitaciones, observa quizás en lo que los otros tienen y ya no tiene, se fija en los demás, se compara, pero solo ve lo que a ella le falta. Seguro que tiene muchos valores, tiene muchísimas cosas buenísimas, pero no puede verlas porque solo ve a los demás. Se compara para con los demás y solo ve lo bueno en los demás, pero no en sí misma. ¿Y cuál es la consecuencia? Que te termina construyendo una sensación, pues, permanentemente de desdicha, de insatisfacción, de falta de valoración hacia sí misma, porque solo ve lo bueno en los demás y lo malo en sí misma. Entonces, Johanna continúa y dice: desprecia los recursos preciosos de los que dispone. Y este punto para mí merece una especial atención, porque Johanna no niega que existan dificultades reales, porque realmente en el mundo hay dificultades. Lo que señala Johanna es que muchas veces dejamos de valorar los recursos que ya tenemos, porque todos, aunque haya dificultades reales externas, todos tenemos recursos para enfrentarnos a ellos, porque seguramente todo el mundo tenemos algo, todos tenemos valores y todos tenemos capacidades, tenemos inteligencia, tenemos salud, tenemos amigos, tenemos aprendizajes, oportunidades de aprendizajes, experiencias acumuladas o capacidades morales, todos tenemos algo, todos. Sin embargo, la mente permanece fija en aquello que no poseemos. Unos, yo siempre lo he dicho, yo qué sé, unos tenemos pues cualidades para cantar o para pintar o para escribir o para lo que sea. Yo no sé cantar, pero al igual soy buena oradora, o al igual otro sabe jugar al fútbol, pero al igual otro toca bien el piano, ¿vale? Pero si a mí no se me da bien tocar el piano, pero se me da bien las matemáticas, pues acepto, ¿no? Vamos a aceptar lo que realmente se nos da bien. Pero si se nos da bien tocar el piano, no queramos que se nos dé bien las matemáticas. Entonces, impulsemos lo que se nos dé bien. No anhelemos lo que no se nos dé bien. Entonces, así la persona vive anhelando aquello que no posee. No, aceptemos aquello que sí. Entonces, Johanna sigue y dice: la persona, claro, si vive anhelando ser, tener,
y parecer. Y la verdad, amigos, que estos son 3 verbos muy significativos. Querer ser otra persona, querer tener lo que otros tienen, querer parecer algo diferente de lo que se es, ¿verdad? Y en ninguno de estos 3 casos se acepta plenamente la realidad presente como punto de partida para crecer. Y finalmente Johanna llega a la conclusión central, ¿no?, de este fragmento y dice: aguarda en ese clima de disconformidad un milagro que jamás se producirá desde afuera hacia adentro. Y aquí ya está desmontando una ilusión muy común, porque muchas personas esperan que algo externo resuelva ese vacío interior. Una persona o una oportunidad o una situación económica, me toque la lotería o un acontecimiento extraordinario, pero aquí Johanna afirma que el verdadero cambio sigue la dirección opuesta, no ocurre de fuera hacia adentro, amigos, ocurre, como dice Johanna en el texto que dice, mediante el esfuerzo de transformación de conceptos, así como el cambio de actitudes de adentro hacia afuera. Y esta es la clave de todo el fragmento. La felicidad auténtica comienza cuando revisamos nuestras ideas, cuando nos miramos hacia adentro, cuando nuestras expectativas y nuestra manera de interpretar la vida cambia, y es de dentro hacia afuera, cuando cambia esa visión interior, cuando cambia también nuestra relación con el mundo, cuando miramos el mundo desde dentro hacia afuera, cuando nos miramos, cuando nos reconocemos, cuando nos aceptamos tal y como somos. Entonces es cuando todo cambia, desde dentro hacia afuera. Así, amigos, acabamos este fragmento y hasta el próximo ítem de Momentos con Johanna. Sed felices, miraros hacia adentro, aceptad tal y como sois y con ese cambio de dentro hacia afuera. Sed felices, hasta el próximo Momento con Johanna.